Muy buenos días. Yo realmente muy agradecida con el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua por invitarme a compartir con ustedes este congreso, este octavo Congreso Nacional de Docentes de Contaduría Pública. Realmente es un honor y siempre un gusto para mí poder compartir los saberes, las experiencias y poder también tener la oportunidad de aprender con este gremio tan interesados siempre en su desarrollo profesional y en su actualización profesional. Eh, Al pensar en el tema que podía compartir con ustedes, docentes, colegas, personas con amplia experiencia, supongo que hay docentes novatos, jóvenes, están iniciando sus pasos en este maravilloso ejercicio profesional. Pensé en, en hablar con ustedes, en conversar con ustedes de algo que no es nuevo, no va a ser nuevo, no les va a sonar nuevo, pero que vale la pena detenernos a pensar, a evaluar y a reflexionar, porque los tiempos que vivimos y los tiempos en los que estamos siendo docentes son verdaderamente desafiantes en una era de la tecnología, de la información, de la Big Data, realmente que necesitamos consolidar eh, cuatro aspectos que son fundamentales y por eso el tema se llama las cuatro columnas del docente. Aquí, pues, columnas, eh, ¿por qué en columnas? Lo primero que me gustaría, digamos, aclarar y que compartamos desde ya de qué concepto partimos, es que las columnas son los soportes esenciales que necesitamos fortalecer, que necesitamos que estén bien en nuestra preparación, en nuestra estructura de docente. Las columnas nos sostienen en los momentos de prueba. Las columnas nos habilitan para hacer eso que nos está pidiendo la sociedad que seamos como docentes, eso que nosotros aspiramos ser, ¿verdad? Y además eso que le debemos a la sociedad, porque la sociedad nos ha permitido a todos nosotros también alcanzar el nivel de preparación que actualmente tenemos. Entonces voy a hablar de cuatro eh, dimensiones fundamentales y esenciales, no son las únicas, hay más, ¿verdad? Y aquí en esta imagen las vemos muy bonitas, muy iguales, como deberían de ser cuando se diseñan las columnas para un edificio que va a soportar mucha carga. Sin embargo, si tuviéramos que dibujar las columnas que hoy tenemos, cada uno de nosotros en nuestra formación, veríamos que hay unas más robustas que otras y que eso atentaría un poco con la seguridad de este edificio que somos nosotros los docentes. Entonces, por eso también es importante que cada uno haga su propia autoevaluación y vaya identificando esas columnas que necesitamos alimentar y fortalecer para que no fallen y no hagan tambalear nuestro edificio, que es nuestra persona. También el tema está referido a alto desempeño. ¿Qué vamos a entender por alto desempeño? Pues no es más que el desempeño extraordinario, desempeño que rebasa expectativas, el desempeño que va más allá de la misión que nos había encomendado la institución educativa y la sociedad. Estas cuatro columnas, para de una vez develarlas y que vayamos reflexionando sobre ellas, son la ética, la ciencia, la mediación pedagógica y la tecnología. Vamos a hablar de cada una de ellas en los nudos temáticos, las áreas esenciales, pero también he querido hacerlo siempre desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de cómo se ve en la vida cotidiana. Cuando hablamos de alto desempeño, como decía al inicio, ¿y por qué está eso en el título de esta conferencia?
es porque creo yo que realmente todo docente aspira a satisfacer las expectativas de la institución que lo contrata, del grupo al que le es asignado y la propia expectativa personal, ¿verdad? Todos lo queremos hacer y todos lo queremos hacer cada vez. De manera que buscamos superar expectativas y alcanzar resultados sobresalientes, que distintivos, ¿verdad? En cada uno. Algunas cosas que quisiera mencionar, pero que son apenas unas cuantas cosas, no está todo acá, es que un docente de alto desempeño tendría que tener mucho desarrollo en su comunicación, una comunicación abierta a la escucha, a los demás, a la realidad, a la proyección de futuro, podamos tener un docente coherente, un docente que actúa de acuerdo a lo que está enseñando, de acuerdo a lo que plantea como expectativa también su grupo, un docente proactivo que hace que sucedan las cosas y no espera a reaccionar ante lo que ocurra, sino que provoca que ocurran esas cosas en el aula, el, en el interactuar con el estudiante, para que eso alimente el aprendizaje. Disciplinado, ¿verdad? Tenemos que además modelar la disciplina que a veces sentimos que se ha perdido un poco, disciplina en todos los aspectos de nuestra vida y especialmente en nuestro ejercicio profesional y como docentes. Adaptables, si nosotros no somos adaptables, no vamos a poder con lo que viene ni con lo que está ocurriendo a diario en nuestros entornos sociales y globales. Respetuosos, ¿verdad? El respeto es un valor fundamental en la labor docente, en la relación con los demás, institución, sociedad y estudiante. Inclusive, vamos a hablar un poquito del respeto a uno mismo. Entonces, el alto desempeño está vinculado a valores, actitudes, que vamos a ir o que debemos ir modelando y mejorando. Quiero, antes de entrar a cada una de las columnas, dejar sentadas algunas ideas previas sobre lo que es el educar. Uno, obvio para todos, pero que a veces tenemos que replanteárnoslo y creer en eso. Todos los seres humanos somos igualmente inteligentes. Esto significa que todos somos capaces de aprender cualquier cosa que nos interese, que nos guste, que deseemos alcanzar. Esto significa que en mi labor docente yo no puedo pensar que tengo unos alumnos que son buenos, otros que son regulares y otros que no dan la talla. La realidad es que esas condiciones pueden ser producto de el mismo proceso que hemos estado llevando o de las actitudes de los estudiantes. Pero el potencial verdadero de cualquier ser humano es que es y somos igualmente inteligentes. Estamos hablando de personas saludables, ¿verdad? Que tienen alguna condición que les impida, digamos, el aprendizaje. Gracias a la neurociencia, que está muy de moda y que hoy a la 1 de la tarde vamos a tener el gusto de escuchar una conferencia sobre esto, sabemos dos cosas, sabemos muchas cosas, pero en dos cosas yo me voy a detener ahora. Una es que el miedo restringe la inteligencia. Esto está estudiado en el cerebro. ¿Qué ocurre cuando la persona tiene miedo? El cerebro se achica, hay la sensación de que no sé nada, de que he olvidado todo lo que mis saberes y hay un rechazo a cualquier desafío cognitivo. Y también sabemos que la ambición y la competencia también restringen la inteligencia. Es decir, hay condiciones emocionales que debemos evitar como docentes para no interferir o no restringir la capacidad de aprender de los estudiantes. Y aunque sé que estamos hablando de docentes universitarios,
que nuestros alumnos son profesionales o están formándose como profesionales o adultos, por lo tanto, no debería esto ser problema, pero no es cierto. El ser humano, desde el jardín de infantes hasta el doctorado, actúa como un ser emocional. Incluso cuando somos alumnos, casi actuamos como niños, le ponemos apodos al profesor, nos burlamos del compañero que falló, hacemos juegos en el aula, en todos los niveles. Entonces, realmente la emocionalidad tiene una posición central en el proceso de aprendizaje. Y me dirán ustedes, ¿por qué habla de miedo? ¿Por qué el miedo tiene que estar en el aula? Está todos los días, cuando van a los exámenes, cuando van a someterse a alguna evaluación compleja, cuando hay un cambio de docente, surge el miedo, la inseguridad, la ansiedad, el no sé si puedo, cuando viene un contenido que tiene fama de ser muy complejo, cuando viene un docente que tiene fama donde que a ese docente no le aprueban muchos estudiantes, eso todavía ocurre todos los días, y cuando generamos en el aula esa competencia negativa. La competencia no es más que la oportunidad de que alguien pierda. Si hay un ganador, hay muchos perdedores, siempre en una competencia. Nosotros vamos a abordar el proceso como un proceso de colaboración, de cooperación solidaria y no de competencia en el sentido negativo, en el sentido de crear perdedores. Y también la neurociencia nos está diciendo que lo único que amplifica la inteligencia en el ser humano es el amor. Créanme que lo pensé para ponerlo acá. Me dije, ¿cómo va a ser interpretada la palabra amor en esta temática? Pero definitivamente tenemos que aprender de lo que se está descubriendo del ser humano y de lo que se aprende. El amor es una emoción fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos enseña a ser solidarios, nos ayuda a comprender al otro, nos ayuda a pensar cómo le puedo dar la mano a esta persona, a mi colectivo, estudio. Y entonces el secreto de aprender, de mejorar la potencialidad de aprender, que es lo que todo docente quiere lograr al final de su estudio, tiene que ver entonces con el placer de estudiar, el placer de pensar, el placer de ser desafiado con algo que debo escudriñar y entender. La pasión en lo que nos gusta, en aquello que disfrutamos y con lo cual la pasamos bien. Se trata de generar entonces ambientes donde la pasen bien los estudiantes y nosotros, donde podamos colaborar y contribuir con respeto en el maravilloso momento de compartir saber y de pensar un poco cómo puedo yo cambiar algunas condiciones que se dan en las aulas y en las instituciones educativas que están contrarias a esto, que son contrarias al disfrute, al gozo, a la alegría, a la risa, a la danza, a la estética y a todas las expresiones que están relacionadas con el amor. Además, la aceptación y el respeto mutuo que se debe dar desde el primer día en que yo tengo una relación con los estudiantes es fundamental y básico para que el proceso y la convivencia que vamos a tener en el curso que nos corresponde impartir ya siente bases de éxito. Decía antes que no hay mucha diferencia en el proceso de aprender de un niño y un adulto, no hay mucha. La única diferencia fundamental es que el niño aún no ha madurado neurológicamente, lo hace hasta que llega más o menos a los 12 años, por eso no tiene mucho control emocional. Más nada, el resto es prácticamente lo mismo. Establecer en nuestro cerebro experiencias que
desarrollen muchas conexiones neuronales y eso hace que aprendamos. Realmente lo distinto es el espacio en el momento del vivir del adulto con el niño o el joven o el adolescente. Aquí hay una descripción que me gusta mucho a mí de lo que ocurre, digamos, el primer día de clase cuando llegamos y nos encontramos con nosotros. Hay unos alumnos y hay un docente que llega a ofrecerle la mano y llega a guiar. Allí, si esta mano es aceptada, si el grupo nos acepta en ese rol de guía, entonces vamos a iniciar una relación de confianza en donde alumnos y profesores nos vamos a transformar juntos en ese convivir. Puede ser un mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser en cursos continuos donde ya he cultivado una relación de este tipo. Y entonces acá es otra pista que necesitamos los docentes alimentar y mejorar para ser exitosos y tener un alto desempeño en nuestra experiencia. Tiene que haber una aceptación de la mano del otro. Tiene que haber una aceptación de la honestidad con que este docente viene acá a guiarme, a ser un facilitador de mi proceso, a contarme sus experiencias, a transmitirme su sabiduría y todo lo que él en su trayectoria profesional y humana ha aprendido. Entonces, el primer día tenemos la enorme oportunidad de establecer la base del respeto mutuo y probablemente en el caminar vamos a transformar ese respeto mutuo también por cariño y relación que en el tiempo se pueden sostener. Una segunda idea sobre el docente. Debemos reconocer que estamos viviendo en un mundo donde algunos, no quiero ser absoluta, no respetan al profesor. El profesor ha perdido un estatus que tuvo hace 20, 30, 40 años. Y cuando hablo de algunos, hablo de sociedad, hablo de institución, hablo del mismo docente y hablo de los... Este es un problema, porque si no hay respeto, entonces puede ser que el profesor tampoco respete lo que él hace y haya cierto irrespeto de sí mismo. Entonces hay una emocionalidad ante la falta de respeto que es negativa y que me predispone. Si no se respeta el docente a sí mismo en lo que hace, no va a respetar a su tampoco. Entonces hay una relación negativa con el alumno. Tampoco va a respetar lo que enseña, porque no hay respeto por lo que él hace, por los sacrificios que implica preparar un curso y pensar que ese curso sea exitoso. Entonces el respeto tiene consecuencias importantes en lo que nosotros hacemos. ¿Qué ocurre cuando el alumno no respeta al docente? No va a respetar lo que él hace, no, no va a estar abierto a lo que este docente le lleva como propuesta al aula. Y otra cosa importante, los alumnos ven el emocionar del docente. Los alumnos saben cómo llegamos al aula, en qué actitud emocional llegamos. El ser humano sabe leer eso, lo aprende desde pequeño, sabe el emocionar de la mamá cuando está tiernito, cuando va al preescolar, sabe el emocionar. Y el saber cómo voy afecta y me implica como alumno, ¿verdad? Y no contribuye al respeto, sí, el emocionar. El estudiante sabe cuando el profesor tiene un alto respeto de sí, autoestima elevada y coherente con lo que lees y cuando no. El respetarse a sí mismo tiene que ver con el respeto por el otro. El respeto por el otro como una persona que tiene su propia manera de ver la vida, su propia manera de aprender dentro del respeto. Entonces, los estudiantes que buscan en el aula, en un curso, buscan que tenga sentido con lo que él busca, que aquello que nos está mostrando me va a servir en la vida y va a ser duradero. Esa búsqueda de sentido
es importante porque se relaciona con lo que se vive. Si eso tiene relación con lo que se vive, es decir, con el entorno, con su historia, con su cultura, con lo que encuentra en la calle, sale del curso, si esto es así, hay interés, se despierta el interés. Y si no, se pierde el interés. Y si se pierde el interés, ya sabemos que no va a haber tampoco aprendizaje. Entonces quiero arribar a los tres propósitos de un docente de este tiempo, del siglo XXI, y de un docente de alto desempeño. Obviamente, ya lo sabemos todos, no se trata de llevar información nada más al aula. La primera cosa que queremos y debemos proponernos es ampliar la mirada del estudiante sobre la temática que va. Ampliar la mirada significa establecer relación de eso con otros temas y con otras disciplinas. Ya nada puede ser unidimensional. Todo se relaciona con todo. Ahora las cosas son, la mirada es multidimensional. Y hay una charla sobre eso en este congreso, sobre la interdisciplinaridad en el aprendizaje, que va a ser muy interesante que la aproveche. Ampliar la mirada del estudiante significa que vea el nudo temático, pero que lo relacione con la cultura, con la ética, con la tecnología, con la economía, con la política, con la psicología, con la biología. Es decir, todas las ramas de la ciencia estarán dándole sentido a aquello que nosotros queremos que el estudiante se apropie. ¿Por qué esto es importante? Porque el mundo cambia cada hora. Y lo que hoy estamos estudiando probablemente mañana va a estar muy transformado, diferente. Entonces, lo que le va a servir a nuestro estudiante es su mirada amplia, multidimensional. En eso habría que hacer muchas actividades para ir ejercitando esa amplitud. La segunda cosa que un profesor de alto desempeño debe hacer en el aula o proponerse en el aula es ampliar la capacidad de reflexión del estudiante. Y definamos la capacidad de reflexión como la capacidad de hacer preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la fundamentación de ver esto antes? ¿Por qué estas normas y no otras? ¿Para qué sirve esto? No solo aceptar lo que me está diciendo un autor o una teoría, sino estar todo el tiempo haciendo la pregunta filosófica, la fundamentación o los criterios que le dan validez a lo que estoy estudiando. Esta es la segunda, digamos, el segundo propósito que un docente debe llevar al aula, y toda pregunta es válida. No hay preguntas buenas ni preguntas, todas las preguntas son buenas y todas las debemos aceptar para ser respondidas. Y es cierto que no debemos los docentes tener las respuestas para todo. Y te vale decir, eso no lo sé, eso no lo he estudiado, no lo conozco, pero lo podemos conocer juntos y lo podemos responder juntos. El tercer propósito de la acción del docente, importante, y tal vez en eso estamos súper bien, digo yo, es en que el estudiante amplíe su capacidad de acción. Es decir, que desarrolle las habilidades operacionales que en el curso que él está estudiando se espera que adquiera. El saber hacer. Él debe de adquirir esas habilidades a través de nuestra guía y salir y demostrar que aprendió a hacerlo, que lo puede resolver, que lo puede operativizar ahora en el aula y obviamente luego en su ejercicio profesional. Bien, vamos entonces ahora a entrar a la primera columna del docente de alto desempeño, la ética. Cuando hablaba con un docente sobre esta idea de esta temática, y
me decía, ¿y cuáles son esas columnas de las que va a hablar? Bueno, la ética, cuando dije la ética, se puso a reír y dijo, eso no hay, ya no hay ética en ninguna parte. Yo no estoy de acuerdo. Sí hay muchos problemas éticos en nuestra realidad, en el mundo, en la región. Lo vemos a diario en las noticias, pero yo creo que los docentes tenemos algo raro en nuestro ADN que nos hace creer en los demás, creer en nosotros mismos y no abandonar la aspiración, que ha sido una aspiración humana todo el tiempo, de vivir con ciertas reglas y cierto valor. Esto no voy a dar una conceptualización filosófica. Quiero decir que la ética en los docentes es credibilidad, es la autoridad y el carácter que esta persona ha manifestado y por lo cual es el docente de ese grupo. Cuando se piensa en un docente, lo primero que se piensa es esta persona es seria, es responsable, es justa, lo que dice es cierto, tiene ese perfil eh, profesional que buscamos. Entonces, al docente, a cualquier profesional, a cualquier persona, pero en especial al docente, lo precede su reputación. Y su reputación se la dan los demás, no nos la damos nosotros. Los demás nos van calificando todo el tiempo. El docente está en una vitrina y es visto por muchos en su día a día. Entonces, esta ética es que se basa en la confianza que el público, en este caso los estudiantes, la institución educativa, la sociedad, deposita en él debido a su experiencia, a su reputación, a su carácter. Entonces, ¿debemos fortalecer la columna de la ética? Por supuesto que sí. Y debemos cuidarla. Ya tenemos una reputación y un prestigio creado. Por supuesto que sí. Y cuidarlo muchísimo. El ethos, podemos decir que es el comportamiento. ¿Cómo somos? ¿Cómo agendamos, cómo agenciamos dificultades? ¿Cómo nos enfrentamos a dilemas éticos? Entonces, aquí quiero referirme de manera muy general, por supuesto, a que la humanidad ha aspirado siempre a, a varias cosas que son de la ética. Por ejemplo, el ser humano siempre ha buscado la justicia y anhela vivir en una sociedad justa, donde no haya favoritismo, donde haya un trato equitativo, adecuado a cada quien en una sociedad. ¿Cómo vamos a renunciar al anhelo de la justicia? ¿Cómo vamos a renunciar, por ejemplo, al anhelo de la verdad? O decir que la humanidad ya no persigue la verdad. O decir que los docentes entonces deben de preocupar por llevar la verdad al aula de clase en la técnica que le corresponde. O en lo que él tiene que hacer. La verdad científica, que es la verdad objetiva, todo lo que la ciencia nos está mostrando como el entendimiento de nuestro mundo, como por y por qué de las cosas. La verdad subjetiva, que tiene que ver con mi verdad, con la verdad del otro, con la vivencia y la necesidad del otro, la verdad moral. En el aula nos enfrentamos, en la institución educativa, nos enfrentamos en la calle, nos enfrentamos a tantas cosas que tienen que ver con la verdad moral, lo que está bien y lo que está mal, de acuerdo a nuestra conciencia. El amor ha sido una aspiración, es un valor, es el eros, el amor pasional, el amor romántico, el amor amistoso, familiar o social y el ágape, el amor altruista, el amor desinteresado. No es la educación un acto altruista, porque créanme que todo el esfuerzo que hace un docente en su preparación y en la preparación con el estudiante no no es posible remunerarlo es irremunerable, que lleva consigo contribuciones que son propias del desprendimiento y del altruismo. También el ser humano siempre ha buscado trascender espiritualmente, busca trascender, hay algo más que esta vida física, mira al cielo y entonces siempre ha adorado dioses, siempre ha buscado la explicación de lo superior, de lo que va
más allá de nuestra existencia, y también eso forma parte de la ética. Y es un derecho también el poder vivir su espiritualidad con libertad y sin discriminación. El respeto también es aspiracional de la ética a uno mismo, el respeto a los demás y el respeto a lo otro. Lo otro es la naturaleza, la propiedad del otro, los animales, los edificios, la cultura, las calles, los museos, los países, el respeto a lo otro, que es importante también y que se vuelve nuestro sitio ecológico, donde, y de lo que depende. La estética es otro valor que el ser humano aspira, busca, lo ha realizado, le gusta al ser humano, al cerebro le gusta lo bello, le gusta lo armonioso, le gustan las experiencias sensibles, por eso la emocionalidad tiene mucho que ver con este valor estético. Y estos valores, este conjunto de valores, debemos nosotros también no renunciar a ellos. ¿Por qué vamos a renunciar a esto que nos ha hecho humanos? La búsqueda de estos valores, de esta ética, nos convirtió en Homo sapiens, convirtió en humanos. La justicia y la verdad se comparten, se viven en el aula, en pequeñas cosas, en pequeños gestos. Un docente que es justo, que es imparcial, que es firme, que es equitativo, que es capaz de comprender circunstancias de los estudiantes, comprender circunstancias particulares y dar oportunidades, es ser justo, porque en el aula no aprendemos de la misma manera todos, ni todos tenemos las mismas circunstancias. La verdad en el aula, no estamos siempre hablando de verdades en el aula, y tengo la oportunidad de ser honesto en el aula y de cultivar la honestidad en mis estudiantes, de reconocer la verdad de mis estudiantes. A eso me refiero, la verdad subjetiva. Hace unas semanas me contaba un grupo de estudiantes que no son de contabilidad, que fueron el grupo a decirle a un docente que por favor cambiara la fecha de un examen, porque ese día una de las materias pues, más difíciles para ellos, había examen también ese día y tenían que ir a hacer una práctica. Entonces estaba complicado el día para la evaluación. Y el docente dijo, no, no me interesa que tengan otro examen ni que tengan otra práctica. Por algo se metieron a estudiar esto, es problema de ustedes, la vida es así, la vida es dura, la profesión es dura y van a tener que. No pasaba nada si te cambiaba el día y la hora de un examen. Tiene que ver con la ética de los. Promuevo la verdad moral en el aula, la verdad moral, lo que está bien, lo que está mal. Y decía hace poco una persona, hagamos el bien aunque todos hagan el mal. No hagamos el mal aunque todos lo hagan. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, una lucha moral por lo que es correcto y por lo que no. También el amor y el respeto son valores humanizados. El respeto significa valorar la individualidad, considerar los ritmos de los aprendizajes de los muchachos. Ya sabemos, miren, no aprende igual un estudiante que trabaja todo el día, que tiene muchas actividades, tiene muchos, que tiene problemas, por ejemplo, que está atravesando por una situación personal complicada, un duelo, un divorcio, perdió su trabajo, etcétera, que otro que está en plenas capacidades. Y el arte está en darle oportunidades a este alumno. No vamos a decir, ay, pobrecito, lo voy a aprobar, por nada del mundo. Pero significa que puedo esperar que me entregue el trabajo 2 días después, puedo asignarle una tarea extra, puedo darle opciones para que no pierda su curso y que pueda sobrellevar esa situación personal que es difícil, que le está afectando en su ritmo de aprendizaje. Eso es respeto. Eso es respeto. Respetar su derecho, respetar su condición y ofrecerle alternativas. Sobre esto,
Yo he recopilado en mi experiencia como una observadora empírica cosas que dicen algunos docentes a los que esto no es inventado, no lo tomé de un libro, es real. El docente le dice a un alumno, esto no sirve, puede ser un trabajo, ejer- no estás preparado, te equivocaste de carrera, vayan a ver qué otra cosa estudia porque esto no es para ustedes. No creo que te gradúes este año. Expresiones reales de docentes universitarios de este año, del año pasado. Entonces, ¿creen ustedes que aquí hay ética, hay amor en estas expresiones, hay respeto, hay estética? Toda expresión negativa es fea, es grotesca, no tiene belleza. Y en cambio, he podido comprobar yo, en mi experiencia y en la experiencia de otros docentes, cómo una palabra dicha en el momento adecuado se marca, se graba en el corazón de un grupo o de una persona. Vas muy bien a alguien que le ha estado costando mucho avanzar. Tus ideas son interesantes. Valió la pena escuchar. Vamos a hablar de la escucha, Manuel. Tus avances son notorios. Esto significa, le estoy diciendo al alumno, te estoy viendo, estoy al lado tuyo, te estoy acompañando y vamos hacia adelante. Eso es ética profesional y es ética docente y nos tenemos que nutrir algunos docentes un poco más de él. Muy bien. La estética tiene para mí mucha importancia porque hemos como sacado de las aulas de clase estos elementos que son buenos, ayudan al aprendizaje. Proponer experiencias que tengan vinculación con la música, con el arte, con expresiones estéticas. Procurar un ambiente agradable en el aula. Yo he estado en aulas, en universidades calurosas, desordenadas, con una iluminación deficiente. He estado en aulas donde los pupitres parece que eran de una escuela de secundaria. Pupitres, oigan esta palabra. Hay universidades que tienen pupitres todavía. El pupitre es feo, no es cómodo. No puede un estudiante estar ahí 4 horas, 5 horas, 3 horas. Hay que desaparecer, hay que poner sillas adecuadas, mesas, trabajar. Eso no lo puede resolver el docente, estoy clara, pero puede sugerir y puede pedir condiciones agradables, que sea limpia, que esté ordenada y cuidar nuestra imagen personal, física, estética e interior. También es algo que nunca nos llega mal. Hay que cuidar nuestra imagen personal como de manera coherente con el ambiente en el que estamos. Hace un par de años estuve yo dando un curso en una maestría de educación en Bilwi. Bilwi es un pueblo de la costa atlántica, muy bonito, muy interesante lo que están haciendo ahí, pero cuidar la imagen personal significa también ser coherente con el ambiente en el que estás. Muy bien. La estética, tanta belleza que hay en nuestro, ayuda a desarrollar la sensibilidad y la creatividad. Y eso ayuda a aprender. Promueve el pensamiento crítico. Yo puedo hacer un ejercicio a través de alguna obra de arte, de alguna expresión artística, que ejercite el pensamiento crítico y después lo llevo a la temática en cuestión. Se relaciona con la realidad, con la vida. La estética es la vida misma. Contemplar un bonito amanecer o un atardecer calma los nervios y luego ya puedo estudiar algo. Y lo aprendo mejor. No se me va a olvidar que lo estudié viendo un atardecer. Fomentar la empatía y la resolución de problemas también. La estética puede ser utilizada, presiones artísticas, la que más les guste a los muchachos, la que más quieran los docentes,
Aquí no hay receta y puede entonces contribuir. Es un poco repentino. Bien, vamos a la segunda columna. La segunda columna trata de la ciencia. No me voy a detener mucho en esta columna porque considero que hemos trabajado en ella. Las instituciones educativas eligen a los mejores docentes, a los que están más preparados en la importante, por supuesto, porque no nos podemos quedar atrás, la ciencia avanza todos los días. Y lo definimos aquí como un conjunto de conocimientos ordenados, para todas las teorías, las ciencias, las disciplinas, las áreas del conocimiento, y que se han obtenido a partir de qué? La observación del fenómeno, el quererlo explicar y entender, la experimentación para poder familiarizarnos con él y el razonamiento, o sea, lo que vamos deduciendo de lo que vamos. Es sistemática, la ciencia es evolutiva, está cambiando hoy por hoy, más que nunca, gracias a la tecnología. Es comprobable, podemos demostrar aquello y es predictiva también. Le ha ayudado a la humanidad a hacer pronósticos. La ciencia es el corazón, digamos, de lo que el docente debe hacer en el aula. El docente es un experto en su disciplina, esa es la columna, según. Tiene dominio disciplinar, es decir, su conocimiento de la disciplina que imparte es profundo, lo ha estudiado mucho. Y si hay algo nuevo, él es el primero que lo sabe y lo lleva al aula para compartirlo y actualizar, contextualizar ese. Además, estamos en constante profesionalización y este congreso es una prueba de ello. Mantiene un proceso de mejora constante en su práctica. La clave de un buen docente y de un docente científico en la columna de la ciencia es que tiene experiencia práctica, trabaja en ello, ha trabajado en ello, está vinculado con esa disciplina desde su práctica. Además, se mantiene actualizado, ya lo dijimos, de los avances científicos, mantiene colaboración eh, con otros docentes. Esto las instituciones deben de propiciarlo más. Muchas veces yo no he conocido a los docentes que dan otros cursos a la par del mío, porque no he tenido la oportunidad. Y esto es la institución educativa la que lo debería de. Tenemos que hablar entre nosotros, los docentes, ponernos al día y practicar esa mirada amplia, multidimensional, hablando con los docentes que imparten otro tipo de materia. Además, el catedrático, recuerdan que esta palabra está un poco en desuso ahora, no sé por qué, pero el catedrático es el docente universitario que realiza investigación sobre la disciplina que él domina. O sea, la investigación, o creo yo que en la columna, creo yo, no, lo han dicho los que evalúan instituciones educativas, los que han evaluado la calidad, dicen que el eslabón débil hoy por hoy en Latinoamérica es la investigación. Investigamos casi nada, publicamos casi nada, producimos libros casi nada desde las universidades y esto en la columna de la ciencia, creo yo que es el área de oportunidad. Si el catedrático investiga, también escribe artículos y los publica, escribe libros. Entonces ahí es una materia que, bueno, no ha sido atendida adecuadamente, sin embargo la potencialidad está ahí y debemos. Ahora quisiera, quisiera hacer una pregunta al público.
¿A quiénes les gusta cantar? Levanten la mano. ¿A quiénes les gusta bailar? Levanten la mano. Bueno, hemos hablado de la estética y yo he hablado mucho en este momento, entonces vamos a deleitarnos con una. Dicen que no se escucha, pero es una canción súper bonita. Qué bonita es esta vida. Usted canta, debimos hacer aquí un. Y cantar en el aula es súper bueno. No tengamos miedo de que nos critiquen. Ah, ya nos dimos cuenta que no sonó la canción. Los enanos de la computadora a veces nos juegan estas. Pues está ahí, si lo pones en la propia computadora, pues lo ponemos al. Pues, espero, espero que estemos disfrutando este momento de compartir. La canción se llama Qué bonita es esta vida. Me gusta porque es un canto a la vida, es un canto al amor, es positivo, energiza y entonces vamos adelante. Sí, los alumnos se asustan, dice alguien cuando al iniciar la clase pones canciones. Depende del pacto que hayamos hecho al inicio. Si desde el inicio decimos, vamos a gozar esta clase, vamos a vivirla con placer, vamos a traer expresiones, ellos mismos van a llevar las canciones. Tiene que tener sentido. Yo no puedo llevar una actividad lúdica porque se me ocurrió. Tiene que ser coherente con lo que quiero lograr. ¿Verdad? Ay, qué bonita la dinámica, pero ¿qué tiene que ver con lo que queremos aprender? Si no tiene nada que ver, pues está mal elegido. La tercera columna, qué bonita está. Vamos a ver si se logra poner al fin, para que nos alegremos el corazón. La mediación pedagógica. La mediación pedagógica es la tercera columna en la cual también necesitamos mejorar. Lo digo pues con propiedad porque conozco este tema y conozco cómo estamos haciendo las cosas. Hablo mucho con los estudiantes. eh, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué dinámica es la que más te gusta de tu profesor? Me gusta cuando usamos juegos. Con Cajún resolvemos dramas, hacemos cosas lúdicas. Los estudiantes, el ser humano, no solo el estudiante, el maestro necesita más ludicidad en su mediación pedagógica. Bueno, la mediación, aquí voy a tardarme un poquito más, es la columna que más quiero atender y se trata de los contenidos. ¿Cómo acerco este contenido a mis estudiantes? Y peor si ya sé que le tienen miedo, que les cuesta, que le tienen aprensión, piensan que no lo van a poder dominar. Tengo que lograr el acto educativo, es decir, el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es participación. El estudiante tiene que vivirlo activamente. Es creatividad. Voy a ir a hacer cosas que no he hecho antes o que las he hecho en otros lados y me han funcionado bien. Cosas que sorprendan. Al cerebro le gusta la sorpresa cognitiva, lo nuevo. La expresividad, se van a sorprender de lo que los estudiantes tienen para expresar a nivel lúdico. Y la relacionalidad tiene que ver con la relación entre nosotros, pero también la relación con otras cosas. Tienen que explican y que ayudan a entender las cosas. Lo primero que debemos de saber los docentes, de estudiar y conocer a profundidad,
para poder hacer una buena mediación pedagógica, es conocer el modelo educativo del instituto. En el modelo educativo de la institución está expresada la intención que tiene esa institución para ofrecer aquello, la carrera, el curso, la maestría, lo que sea. Y nosotros lo que hacemos es colaborar que ese modelo educativo sea una realidad. Por lo tanto, no lo podemos desconocer. Eh, Creo que es muy raro que hoy una institución educativa no tenga un modelo educativo actualizado. Lo que sí puede suceder es que el docente no lo conozca, sobre todo el docente horario, el docente que llega por un curso y se va, que no trabaja a tiempo completo en la institución. Pero esto es, si no lo conocen, vayan y pregunten cuál es el modelo educativo de esta institución cuando lo llamen para hacer docente. Debemos situar la asignatura dentro del programa académico del nivel educativo e interrelacionarlo. Es decir, esta asignatura está vinculada con esta, con esta, con esta, que ya la viste o que la vas a ver o que la está viendo en este momento. Relacionarla bien, en profundidad. Traigo al aula temas de actualidad. Hoy, ¿cuál es el tema de actualidad de hoy? Ya lo vi por ahí en los comentarios. El huracán Felipe, que ha destruido vidas, familias, y un problema en las del Caribe. Nosotros estamos siendo afectados en parte en el clima. Ese tema me puede dar una riqueza enorme el día que yo lo lleve al aula con la intención educativa, bien, bien pensado, bien y intercambiar con docentes de otras materias en esto ya lo había dicho antes. Y esta otra parte de lo primero, antes de hablar ya concretamente de la mediación. ¿Cómo puedo yo diseñar un curso si no conozco a los estudiantes? Porque yo me dirijo a un grupo concreto y específico de los estudiantes. No estoy trabajando para una masa que no tiene rostro. Mis estudiantes tienen rostro, tienen historia, tienen un nombre y un apellido, tienen un carácter, tienen unas dificultades. Si yo no los conozco, mis estrategias educativas, ¿a qué van a apuntar? ¿Cuál es la materia prima con la que voy a trabajar? La tengo que conocer. Y tengo que conocer su historia educativa. A lo mejor tengo ahí a los mejores alumnos de su universidad o a los peores en cuanto a recursos académicos. Y si es así, voy a trabajar con eso. Y los voy a tomar de donde están y los voy a tratar de elevar a un mejor nivel, como vimos en nuestro curso. Tu situación socioeconómica me tiene que interesar hasta cierto punto, hasta donde el alumno quiera compartir. Pues, ¿qué hace laboralmente? ¿Está trabajando? ¿Dónde trabaja? A lo mejor podemos hacer cosas eh, que se puedan éticamente con ese lugar donde él trabaja, interesante. O tal vez acaba de perder su empleo. Está queriendo poner un negocio propio o ya lo puso. ¿Cómo le va? Todo eso a mí me da norte para llevar al aula propuestas coherentes, propuestas adecuadas a ellos. Entonces, por favor, docentes, el primer día, conozcan, no sientan que van a perder el tiempo al querer conocer los nombres, de dónde viene, por qué estudia eso, cuál es su expectativa. Viene a colación un estudiante en una maestría en educación. El primer día le pregunté, ¿por qué estudió esta maestría? Quería conocer yo sus motivaciones. Y él dijo, yo estoy estudiando esta maestría porque cuando me dé mi título voy a ganar más. Era un profesor de una universidad este, pública. Yo agradecí la sinceridad. Me entristeció un poco el motivo, pero sí agradecí. Al cabo de ese curso, volvimos a hablar del asunto y su respuesta, su cara y su manera de hablar se había transformado.
para mejor. Había sido menos pobre, más expresivo. Esto no es banal, esto es bien importante a la hora de ser un docente de alto nivel. En cuanto a mediación pedagógica, quiero hablar de algunas oportunidades que tenemos de mediación. No puedo dejar de decirlas porque si no, entonces no vamos a poder mezclar lo que estamos. Todavía hay una fuerte presencia de la clase magistral. El profesor llega, prepara una conferencia linda, muy profunda, muy elegante, y se pasa todo el periodo dando su clase magistral. Solo eso no basta. Es muy importante porque los alumnos les gusta la clase magistral, la aprovechan, pero no puede ser solo eso. No puede ser solo una transmisión de información limitado al espacio del aula. Tenemos que salir de la aula de alguna manera. Yo no les voy a decir cómo porque cada realidad pues plantea su dificultad, pero es posible salir del aula, ocupar otros espacios de la universidad, otros espacios de la institución, otros espacios de la ciudad, aunque sea en la virtualidad, pero necesitamos salir del aula. Eso motiva. A los alumnos les gusta. Las aulas son ambientes bastante, aunque la mejor aula, ¿verdad? La mejor equipada puede ser aburridona, cansona y, y un poco desmotivadora. Cansa. Otra área de oportunidad es que nos preocupamos mucho por cumplir los contenidos del programa en el tiempo que el programa lo dice. Como si me contrataron para dar contenidos. Por supuesto que tengo que dar los contenidos, pero no es solo eso. Yo tengo encargado objetivos. El alumno es ignorado. ¿Ignorado en qué sentido? Que no participa, que no tiene un involucramiento. Y participar no es, hagan 5 grupos y van a hacer este trabajo. No es solo eso. Participar es que traiga sus preguntas, que traiga sus experiencias al aula. Esto es participar. Y hay una pobre aplicación práctica. Esto no lo digo yo, me lo han dicho los estudiantes. Y hace poco me lo dijo un estudiante de contabilidad de una universidad. Dice, no hay práctica. Nosotros queremos más práctica. Mucha teoría, poca práctica. Yo puse pobre. Algunos dicen, no hay práctica. O sea, sienten que no han practicado lo suficiente. Y esto, a lo mejor en esta carrera, no se dé tanto, porque como propicia, ¿verdad? En quiz, tal. Hay muchas herramientas operativas que aprender y aplicar. Pero ojo que en todas las asignaturas haya mucha práctica, mucha vivencia, pues lo que quieren ellos es sentirse contadores, sentirse auditores, sentirse contadores de costos, sentirse expertos en normas internacionales, es decir, sentirse es que lo hice, lo hago, lo vivo, lo practico. Hay momentos, 3 momentos clave, ya vamos entrando más al corazón de la mediación, que no quiero dejarlo de decir, yo les dije al inicio, no voy a decir nada nuevo, pero es que esto es importante rescatarlo, digamos, no perderlo de vista. Hay un tiempo para planear lo que yo voy a hacer en el aula. Ese tiempo es importante, tiene demasiado valor y me garantiza éxito después en la etapa de ejecución. El problema es que toma tiempo, porque yo tengo que familiarizarme con un programa, con un currículum, tengo que ver la bibliografía que me están recomendando que use, y si no la tengo y no acostumbro a usarla, la tengo que usar, porque ese es el currículum de esa institución, la tengo que buscar. Pero puedo proponer nuevas y mejores, pero debo de también usar la bibliografía recomendada. Necesito pensar en esos alumnos que aún no conozco, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Qué casos, qué ejercicios, qué experiencias, qué prácticas, qué dinámicas lúdicas puedo hacer? Tiempo, ¿verdad? Lo que nadie tiene ahora. La ejecución está propiamente y demanda qué? Demanda energía. El docente llega al aula
a consumir toda la energía que ha podido acumular porque te necesita mover ese grupo, necesita apasionar, necesita llegar al punto que él se propuso llegar en esta. Necesitamos mucha energía. Y en la evaluación necesitamos reflexión. La evaluación es un gran tema. En esta columna de mediación pedagógica hay que, hay que ver cómo estamos evaluando, qué evaluamos, contenido o evaluamos aprendizaje. Evaluamos cosas que no hemos trabajado en el aula o evaluamos lo que hemos trabajado. Entonces, un poquito voy a hablar de la planeación, cositas clave, digamos, nudos temáticos que no se deben descuidar. Partir de los objetivos. El programa tiene objetivos, el módulo tiene objetivos. Alguien trabajó mucho en ese currículum y redactó mucho tiempo y trabajó mucho en los objetivos. Yo respondo por objetivos. Me contratan para que yo logre con los estudiantes esos objetivos. Tengo que darlos a conocer. El estudiante tiene que saber los objetivos porque él es el que los va a lograr. Con mi guía, con mi ayuda, pero es él el sujeto, el protagonista. Debo darlos a conocer. Debo preparar actividades y recursos. Por favor, un docente de alto desempeño no improvisa porque no planea. Puede improvisar porque lee el entorno y el contexto, lo que está pasando. Voy a improvisar, voy a resolver, voy a lograr el objetivo a través de esta innovación, pero no la improvisación porque no me preparé, porque no tengo estrategias para hoy. Es mejor, si ocurre, recapitular sobre lo que sí planeé en la sesión. Planear para un grupo específico es lo que ella decía, debo conocer a los estudiantes. Y recordar, la planeación toma tiempo. Digámosle a la institución, por favor, si me vas a contratar para este curso, necesito tiempo para conocer el programa, necesito tiempo para emocionarme con esto que voy a ir a trabajar con tus estudiantes. Que no lo llamen 2 días antes de que empiece el curso, por favor, o una semana, eso no es. La planeación es la clave del éxito en lo que hago. Sobre la ejecución, unos tips. Partir de los presaberes. Esto es, el alumno no está en cero y yo me lo sé todo. Eso es del siglo pasado, antepasado. El alumno sabe mucho que yo no sé. Yo sé mucho que él sabe. Tengo que sentarme sobre lo que él sabe. Y eso es una dinámica muy rica, sobre ir explorando a ver qué es lo que saben, qué manejan, qué conceptos tienen, qué prácticas han hecho, a dónde han ido, en qué han trabajado. Es importante tomarlo en cuenta en la ejecución. Y no solo al inicio de un curso, puede ser a lo largo. Establecer puentes entre lo anterior y lo nuevo. Nunca arrancar de cero. Nunca arrancamos de cero realmente. Entonces debemos de siempre anclarnos de lo que ya hicimos antes, tomarlo en cuenta. Enfatice en los nudos temáticos, o sea, nosotros podemos dar muchas cosas porque el programa nos pide que demos ese montón de contenido. Todavía nuestros currículum están cargados de contenido. Poco tiempo a muchos contenidos, cuando debería de ser pocos contenidos y mucho tiempo para poder profundizar, pero mientras no sea así, enfaticemos los nudos temáticos, o sea, lo que es esencial, en lo que queremos que el estudiante se detenga. Porque en ese montón de contenido no todo es importante, no todo va a ser útil después. Favorecer la socialización del aprendizaje, es decir, estemos nosotros dando clases, no demos clases, compartamos aprendizaje, socialicemos aprendizaje. Los muchachos tienen mucho que enseñarnos, sobre todo cuando ellos ya están en el ejercicio de la profesión o tienen negocios familiares. Ah, el docente sí no puede faltar en la, digamos, ya hemos hecho muchas cosas en el aula, al final yo hago un refuerzo conceptual. No puedo permitir que los muchachos vayan con conceptos errados, malinterpretados o mal aprendidos. Corregir conceptos, procedimientos, reglas, normas, corregir errores. Debemos corregir errores. Que no se vayan con un error porque ese error se va a quedar ahí. Dejar espacio para relatos de experiencia.
A la gente, a todos nos gusta contar nuestras experiencias y es una poderosa estrategia de aprendizaje a utilizar en la ejecución. Luego tenemos la etapa de la evaluación. Aquí vamos a hablar de la evaluación más adelante, voy a pasar más rápido acá. Evaluar los objetivos. Recuerdan que en el desarrollo vamos a planear, en la planeación partimos de objetivos, en el desarrollo eh, trabajamos objetivos, en la evaluación vamos a evaluar objetivos. Hace poco una estudiante que no es de contabilidad me dijo, ¿cómo te fue en la prueba? Le pregunté, iba muy nerviosa, muy insegura, había estudiado toda la noche y me dijo, nada de lo que estudié me salió en el examen. ¿Cómo es posible? Le digo yo. O me estaba mintiendo, o hay docentes que evalúan lo que no han dado en clase, o no fueron claros al decirle, estos son los nudos temáticos, concéntrense en estos nudos temáticos que estoy lo. Debe haber coherencia de lo que yo he trabajado en la ejecución, lo que después voy a llevar. Hay que permitir la autoevaluación y la coevaluación. Es decir, yo nunca he visto a un estudiante que se ponga más de lo que merece. Siempre se pone en menos. ¿Por qué? Porque son honestos, o no saben todo lo que han aprendido todavía. Y tampoco he visto que el grupo, el equipo, le dé más nota a alguien que no la merece. Tampoco lo he visto. En mi experiencia no lo he visto. No digo que no suceda, pero en mi experiencia, tanto la autoevaluación. O sea, ¿cuánto aprendí yo en este curso? ¿Qué he aprendido yo? Ejercitamos el valor de la honestidad y de la verdad y de la justicia al incorporar autoevaluación y coevaluación. Y bueno, hay que evaluarlo todo, no solo contenido. En los objetivos hay objetivos actitudinales, hay objetivos de valores y hay objetivos de habilidades personales. Todo hay que evaluar. Y hay que evaluar siempre, no al final, siempre, siempre, todos los días. Los estoy mirando, estoy viendo sus cambios, estoy viendo el avance, estoy viendo lo que se queda. Tengo que estar mirando y tomar nota. Mi evaluación final no puede ser lo que me dio la suma y resta de puntos correctos o incorrectos. Mi evaluación final tiene que ir con la parte subjetiva de todo lo que yo observé a lo largo de esto. Y bueno, ahí viene una propuesta. La propuesta va a ser en tres niveles. El tratamiento del contenido, el tratamiento desde el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Tratamiento del contenido es cómo lo hacer. Hoy me tocan, qué sé yo, mostrarle al estudiante de contabilidad de grado las NIF. No, nunca lo han visto. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo le entro a eso? ¿Cómo me acerco a eso? Lo voy a poner a leer todas las normas que hay, que son muchas. Vamos a leer las anteriores y las modificadas. ¿Cómo me acerco a este tema? Entonces, hay que hacer tres cosas. Elegir una entrada, cómo le entro, ya lo expliqué. Desarrollar ese contenido y elegir un cierre. Siempre yo entro con una estrategia, desarrollo con varias estrategias y cierro. No puedo terminar sin cerrar. No puedo irme del aula sin haber hecho un cierre. Esto es poderoso, pues lo que se logra es trascendental. Aquí traigo yo algunos ejemplos. ¿Tá? Algunos, pueden haber una enorme cantidad y si la buscan, algunos ejemplos. Por ejemplo, puedo iniciar relatando una experiencia. ¿Cómo fue mi primer contacto con las normas NIS? Por ejemplo, aquí explico una anécdota. Puedo a partir de preguntas. ¿Qué creen ustedes que son las? ¿Qué significa eso? ¿Para qué servirá? ¿Por qué tenemos que estudiar? Entonces arranqué con preguntas y ellos, los estudiantes, empiezan a intentar referencia a un acontecimiento importante, que puede ser de hoy o puede ser viejito, algo que todos sabemos que ocurrió,
que todos estuvimos en algún lugar y a partir de ese acontecimiento yo arranco el tema que me toca este, tratar. Puedo también elegir una imagen muy representativa, muy de impacto, y con esa imagen arrancar, iniciar el tema. Puedo hacer una recuperación de recuerdos de los estudiantes. ¿Ustedes recuerdan, alguno de ustedes vivió el terremoto del 72, distinto? ¿Alguno de ustedes vivió la guerra este, del 79, del 78, 79? ¿Y qué relación, qué experiencia tienen con, que se relaciona con este asunto que vamos a tratar? Entonces yo arranco, entro con, en este caso, también debo de tener cierta teatralidad. ¿Saben cuál es la pregunta que traigo hoy? ¿Quieren saber? Entonces, la curiosidad de algo que va a ocurrir y que es nuevo y que me sorprende, hace que yo preste atención y le ponga interés. Esa es la importancia del estudio. Luego, el desarrollo del contenido que voy a tratar, también traigo dos ejemplos. Puedo plantear un problema corto, que se pueda leer un párrafo, que se pueda leer 3 veces en el aula, porque tenemos problemas de lectura, mejor dicho, tenemos problemas de comprensión lectora a todos los niveles. Lo digo con propiedad, lo vivo. Nuestros estudiantes tienen dificultades para entender lo que leen. Este es un problema latinoamericano. Y entonces, que el problema lo pueda leer 3 veces y asegurarme que se comprendió. Y puedo llevar modelos de solución para que ya ellos apliquen. Puedo llevar un problema real. Ejemplo, la basura en Managua o la basura en los mercados de Managua. Y te estoy dando costos, ¿cómo podríamos establecer una solución y definir la estructura de costos de solucionar el problema de la basura en los mercados? ¿O cuánto le cuesta a la ciudad que los mercados generen tanta basura? ¿Cuánto le cuesta? ¿Y la solución cuánto costaría? No lo voy a resolver en ese momento porque es un gran problemón, pero motiva porque es un problema que todos vivimos y que es real. Y a partir de ese problema desarrollo todo el... La pedagogía de la pregunta siempre la vamos a recomendar porque la pregunta es poderosa, que nos hagamos preguntas. Puedo también desarrollar toda la clase a través de una guía de preguntas con ejercicios que yo ya llevo preparados. También puedo hacer un intercambio de reflexiones personales. Estas no son excluyentes, puedo usar 2 o 3 de ellas, depende del tiempo que me tome el contenido que voy a tener. Puedo tener un periodo de 5 horas, como puedo tener un periodo de hora y media. Entonces, para el desarrollo, les digo, les propongo un caso para que lo resolvamos juntos. Aquí tenemos un problema muy sentido por todos nosotros y nosotros lo vamos a resolver. Entonces, estoy invitando a la participación. También tenemos elegir un cierre. Ya hemos hecho el desarrollo, vamos al cierre. Entonces, en el cierre, siempre recapitular es la estrella de los cierres, ¿verdad? Es bueno, es efectivo. Recapitulemos. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿Qué vimos? Resolvimos un problema. Surgieron estas preguntas. Hubo estas dificultades. Algunos no comprendieron la metodología, pero al final se aclaró y hemos arribado a esta conclusión. Recapitular, lo recomiendo mucho. Si inicié con una experiencia mía como docente, lo viví, fue parte de una anécdota personal, puedo volver a ella y verla ahora desde otra perspectiva. Vuelvo a la experiencia inicial. Eso tiene mucho efecto para salir, para cerrar. También la síntesis, eso lo hacen, bueno, hay dificultades tanto como la comprensión lectora.
Puedo llevar el problema amplio y decirle, resúmalo en 3 líneas, de manera oral, y cerramos así. A ver, 3 personas, en 3 líneas, descríbame el problema o la solución. Ejercitar la síntesis es muy importante porque hay dificultades. Sabemos analizar bien, pero no sintetizar. Y son dos caras del mismo método. Análisis, síntesis. Si me quedo con el análisis, me pierdo mucho de lo que nos da la síntesis. También puedo cerrar dando recomendaciones para una práctica futura. Eviten esto, aprueben con esto, funciona mejor esto, otro. Las recomendaciones del docente para una práctica son un cierre fantástico. Más preguntas y el reforzamiento conceptual. No olviden, el reforzamiento conceptual también puede ser, perdón, un buen cierre. Un buen cierre. Es decir, el concepto de esto es este y este. Y entonces puedo terminar diciendo, eh, vamos a volver a la experiencia inicial, digamos, y ahí cierro. Hemos terminado la parte del tratamiento del contenido y ahora vamos a ver en mediación pedagógica lo que se llama tratamiento desde el aprendizaje. Siempre hemos dicho que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un binomio, ¿verdad? Está el docente y está el aprendiz, que es un proceso de diálogo, de reflexión juntos, de dar sentido a la experiencia, es lo que hemos venido hablando. Queremos lograr que el alumno diga, ah, ya lo tengo, lo entendí, lo domino, y para eso hay que innovar, crear. Pero resulta que este binomio no es tan simple, no es cierto que es enseñanza y aprendizaje, y ya, no, es más complejo. Aquí solo hay 4 dimensiones, pero son muchas más. Está el docente como facilitador y mediador. Está la metodología, todos esos recursos que tenemos que inventar los docentes para llegar. Estrategias de entrada, de desarrollo y de... Está el contexto, la realidad en la que nos movemos. Esa realidad concreta que contribuye muchísimo, pero además es a lo que nos vamos a enfrentar todos los días. Tiene que estar presente. Y el alumno, que es el que aprende, pero además que es responsable de su propio aprendizaje. Yo no le puedo enseñar nada a nadie. Yo guío, facilito, medio, ayudo. El que aprende es el alumno. Él aprende. Como docente, yo aprendo mucho, pero el objeto es que el estudiante aprenda y sobre todo que se haga responsable de su propio aprendizaje. Entonces, otras dimensiones, diría yo, si estuviera en el aula, si pudiera interactuar pues, oralmente, ¿qué otras dimensiones faltan ahí? Completémoslo. Está solo una parte. Está la cultura, está la tecnología, hay muchas. Entonces ya no es el binomio enseñanza-aprendizaje, sino es un polinomio. Muchas partes intervienen en eso. Entonces, el tratamiento pedagógico es hacernos la pregunta, ¿cómo me acerco al estudiante? ¿Qué quiero lograr yo al elegir estrategias pedagógicas? Que lo entienda, que le dé sentido, que lo motive a actuar, cambiar, aprender, transformar, que lo disfrute para que sea más listo, que lo desafíe para que sea más listo, que lo interpele a reflexionar y cambiar, que reflexione, que lo aprenda. Eso es lo que busco. Y la evaluación, voy a pasar rapidito por la evaluación porque hemos hablado bastante de ello. Hay que promover un aprendizaje duradero y útil para la vida. Esto es, no enseñar cosas que después no van a servirle para nada, que no tienen sentido, que no hay relación, nada. Y hay de eso, programa, hay de eso.
No, la evaluación no es un instrumento de poder, no es el punto final. Hay que medir el proceso y el resultado. Implica al alumno, lo implica directamente. La autoevaluación potente, ya hablamos de eso. Y si yo cambio mi manera de mediar, debe cambiar también la evaluación. Por lo tanto, la propuesta mía aquí es que hay que evaluar la evaluación. Hay que evaluar la evaluación. Hay que cuestionarla todo. Y entonces yo me pregunto, ¿y cómo puedo yo obtener la información? O sea, evaluar es obtener la información. ¿Cómo yo encuentro evidencia de que aprendió él? ¿Cómo encuentro yo que lo entendió, que le dio sentido, que lo motivó a cambiar, que lo disfrutó, que lo desafió, que lo interpeló, que lo reflexionó, que lo aprendió? Solo observando todos los días, en cada momento, lo que el estudiante ha logrado tener. Y llegamos a la cuarta columna, que se llama tecnología. Tampoco debo hablar mucho de esto porque ahí estamos totalmente rebasados por la tecnología. Este congreso, de esta manera, es posible gracias a los recursos tecnológicos aplicados al aprendizaje. Debemos incorporarlos a nuestro quehacer cada día más. Nos falta bastante en eso, en parte porque es una responsabilidad, pienso yo, de las instituciones educativas capacitar al docente sobre esto y además adquirir los recursos tecnológicos que están disponibles. Algunos son gratuitos, muchos tienen tutoriales. Nos tenemos que capacitar pedagógicamente en estas nuevas tecnologías. Sobre todo, a mí de todo esto, ¿verdad? Porque creo que estamos aprendiendo y es que estamos hoy, pues el COVID dejó esa ventaja, dejó eso positivo, que pasamos a la virtualidad y ahí aprendimos muchas cosas. Pero aquí lo que más quisiera yo es que en Nicaragua, en países centroamericanos, latinoamericanos, podamos crear contenido propio para que lleve el contexto propio y no tener que usar casos que redactaron en otras universidades, traer videos que redactaron en otra parte. Estas son plataformas o aplicaciones que están ya de moda, estamos ahorita por Zoom, hay escuelas que usan Classroom. Bueno, hay mucha, pero algo creo más que eh, hay instituciones que tienen su propia plataforma y hay instituciones que no tienen plataforma, pero que están utilizando algunas aplicaciones. Los celulares inteligentes están ayudando mucho y más, pues hay mucho más. Aquí la reflexión es, pongámonos al día lo más que podamos, invirtamos en nuestra autocapacitación como docentes para llevar al aula. ¿Por qué? Porque no es porque esté de moda, sino porque esto hace el proceso como más amigable, más personalizado. Y entonces eso es la idea de la técnica. Bueno, concluido el desarrollo de las cuatro columnas de un docente de alto desempeño, espero que dejar inquietudes, motivar, espero que nos encantemos y reencantemos de la labor docente. A mí me apasiona, me encanta y no sé si ella me sigue o yo la sigo, pero no he podido dejar de ser docente desde que salí de la normal de Managua con 17 años del bachillerato hasta hoy. Entonces, gracias y quiero cerrar dando un homenaje a el doctor Humberto Maturana, que es uno de los biólogos y pedagogos que más ha contribuido en América Latina, el excelente, y en el cual me he basado en la mayoría de las ideas que he traído aquí con este pensamiento. Solo en el mutuo respeto es posible la colaboración y eso requiere tiempo para estar y ver el mundo del otro. Escuchemos a nuestros estudiantes, escuchemos a la institución, escuchémonos entre nosotros los docentes y así vamos a ser mejores docentes, docentes de un alto desempeño. Muchas gracias.